Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 5, especial elecciones. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él. Ayer en la Argentina se eligió a quien va a gobernar el país durante los próximos 4 años. Hace 4 años venimos escuchando que dicen no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Buenas, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Por eso quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. Buenas, Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El primer tema que vamos a tratar en el Truco Gallo del día de hoy tiene que ver con un asunto muy relevante. Habemos presidente. Alberto Fernández ganó con claridad las elecciones, pero por una distancia mucho menor a la esperada. ¿Qué es lo que pasó? Errores de campaña de Alberto Fernández, aciertos de Mauricio Macri, que movilizó a su base electoral, como lo veníamos anticipando en los capítulos anteriores de Truco Gallo. Ganó el peronismo unido, primera cuestión. La ventaja más importante fue en la provincia de Buenos Aires. Macri fue el único presidente en la historia argentina que fue por la reelección y no lo pudo lograr. Y Macri mejoró, después de 4 años de gobierno, esto es otro elemento a tener en cuenta, su performance del año 2015 en la misma instancia. Estas y otras preguntas vamos a intentar develar en el episodio de hoy. ¿Qué es lo que pasó, Pablo? Varias cuestiones para ir tomando. Comparto la idea de una campaña que, como decíamos en otro momento, había generado esa anomalía y un Alberto Fernández actuando como futuro presidente y un Macri actuando como... En el capítulo anterior de Truco Gallo vos decías eso. Ese punto que creo que tuvo efectivamente un resultado electoral beneficioso para Macri, le dio evidentemente ese resultado en el sentido de las urnas. 2 o 3 datos para ir tomando, para ir leyendo, para ir poniendo sobre la mesa. Punto 1. Si comparas la elección con una elección que puede medirse de una manera similar, te vas al 2007, Cristina sacó el 45.3. La oposición, que estaba dispersa en Carrió y Labaña, sacó 40 puntos, si sumás a Rodríguez Sá, sacó 47 puntos. Así es. Y el otro dato, que ayer, en la trasnoche post resultado en el búnker, después del shock del 47-1 que mostraron las pantallas a las 9 de la noche, había otro dato que creo que tiene algún valor simbólico histórico, y es esta historia que, si vos recordás, la peor elección o el peor contexto de un oficialismo yendo a elecciones fue la de Alfonsín. Con fondos del Gobierno Nacional, las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires siguen adelante, porque los radicales no gobernamos la provincia, pero trabajamos para su progreso. Vote lista 3, completa. Unión Cívica Radical. Angelos Casela. Y en ese momento, Eduardo Angelos sacó 38 puntos. Es decir, hay evidentemente un universo electoral, un corpus social y político ideológico que va a acompañar toda oferta antiperonista, sea cual fuere el escenario económico, social, político y cultural. Quizás es una afirmación sometida a algunos rigores académicos, pero si mirás los datos, está un poco, me parece, ahí el número. No, académicamente también. Suscribo 100%. Pablo Ibáñez. Ahora digo, es después, que es muy importante lo que estás diciendo, porque hace a una esencia de un análisis sociopolítico de la Argentina cuando se habla de las elecciones, porque si vos ves un recorrido, si querés, tanto en elecciones o en momentos de tensión que no democrática, se repite ese esquema de lo que es la sociedad argentina. Entonces, cuando se analiza la política y se analiza después las elecciones, tenés que tener en cuenta lo que vos estás diciendo. Es que en ese caso, ¿sí? Y yo lo mencionaba recién,
da la impresión, y esto también lo he charlado con algunos dirigentes y demás, que lo que fue distorsivo fue el escenario de la PASO. En realidad, un escenario de un peronismo que mostraba la unidad, que era más competitivo por unidad, pero que le termina ganando por 15 puntos al partido de gobierno, que de alguna manera también era un escenario atípico, fue sorpresivo en ese momento, nadie lo imaginaba, generó una idea, yo creo que de confusión en el dispositivo del peronista, que encaró la segunda parte de la campaña de manera mucho más laxa, cometiendo errores. Y voy a reconstruir algo que ocurrió en estas horas, o que se dijo en estas horas, que cuál era el argumento de Alberto Fernández. Alberto Fernández sostiene por qué ese resultado. Lo había dicho antes en una charla en Santa Fe, que él tenía que jugar a retener lo que había sacado en la PASO, que con eso le alcanzaba para ganar, porque el riesgo de abrir podía significar que pierda, ¿sí? Que se le fugue votante de lo que tuvo en la PASO. Como decir, el núcleo duro son esos 12 millones y algo de electores, prácticamente no cambió. Sacó 12 millones en la PASO y ahora sacó 2 millones casi 500, algo menos de 300.000 votos. Alberto Fernández sumó más o menos 250.000 votos y Mauricio Macri sumó 400.000 votos. Estamos hablando casi 10 veces más. Números exactos son 12.200.000 a 12.470.000. O sea, 267.700. Y Macri pasó de 8.100.000 a 10.500.000. Exacto. Digo, lo que expresó de alguna manera, ¿sí? O quizá con el diario del lunes, Alberto Fernández dijo, yo voy a consolidar eso que es lo que me alcanza. Eso explica lo que nosotros venimos leyendo o interpretando como errores de campaña, más allá de cuestiones metodológicas en la campaña, baja visibilidad, no dijo nuevo. Yo creo personalmente que a Alberto se lo veía posturalmente y discursivamente mal, ¿sí? Y me parece que eso terminó sumando. Agregándole un elemento que es mucho más imperceptible, pero que uno por ahí lo puede leer y que yo creo que son esas cosas que juegan mucho en la intuición. Que el peronismo ganador, al sentirse ganador, dejó emerger algunas pulsiones que tienen que ver con las disputas de espacios, con los protagonismos, con cierta consolidación o cierta liberación de eso que para mí implícitamente había quedado adormecido antes de la PASO. En la PASO había como una regla general de decir, muchachos, nadie diga nada, nadie cometa un error, guárdense todo porque tenemos que ganar. Como que el resultado de la PASO permitió que se liberen algunas cuestiones. Empezó, por ejemplo, a ocurrir algo que no había ocurrido. Mayor exhibiciones de algunas acciones más clásicas, más, si se quiere, incluso litúrgicas del peronismo, que vos después lo pensás en el punto de vista electoral. ¿Cuáles? Por ejemplo, los actos, muy modernos, grandes presentaciones y grandes puestas en escenas de Nacho Saavedra, pero que después lo pensás como factor electoral y vos decís, ¿a quién le estás hablando ahí? Hay una cuestión para mí, 11 de agosto a la noche, Mauricio Macri, todo el gobierno nacional quedaron groggy después del resultado, que fue una sorpresa para propios y extraños. Porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresas argentinas, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Empezaron la especulación, inclusive la especulación periodística, seriamente de si el gobierno de Macri estaba en condiciones de concluir su mandato. Se especulaba con mucha seriedad, se escribió sobre la posibilidad incluso de adelantar las elecciones. Creo que hubo manejo equivocado de la campaña de Alberto Fernández. Como bien vos lo marcaste, pareciera ser que se mutaron los roles. Uno ya era presidente y actuaba como presidente.
iniciaba giras que para mí son absolutamente inocuas desde el punto de vista electoral, que es de lo que estamos hablando. No sé qué sentido tiene juntarse con Pedro Sánchez en España, no sé qué sentido tiene juntarse con el primer ministro de Portugal, la foto con Martín Vizcarra o la foto con Evo Morales, los votos que le faltaban a Alberto Fernández, más allá de que había ganado, pero los votos que no podía perder estaban en los grandes centros urbanos, o estaba en la zona núcleo, estaba en Córdoba. En Córdoba, Mauricio Macri duplicó a Alberto Fernández. 61-29. Más que duplicar a Alberto estuvo Fernández. muy cerca del resultado del balotaje 2015, que uno pensaba que era un resultado insólito, totalmente atípico. Que mejoró el resultado Mauricio Macri de la elección de él en la primera vuelta del año 2015. Y por otro lado, algo que también veníamos marcando en este programa, veníamos marcando en el podcast, es Macri movilizó a su base electoral. Salió a la calle, digamos, en términos futbolísticos, se empujó al rival, y eso tuvo un resultado, porque si bien la derrota es taxativa y es clara, Macri puede decir que descontó, que remontó. Déjame agregar 2 elementos más. Uno, me lo decía ayer un amigo y colega, Lisandro Sabanés, esta paradoja y esta anomalía que decía: teníamos un presidente que viene de 4 años de una gestión muy mala, prometiendo que puede gobernar maravillosamente a partir del 11 de diciembre en la campaña, Macri, y tenemos un candidato opositor que en la campaña y en su discurso de campaña dice: lo que viene es muy difícil. Hasta en ese punto, desde lo discursivo, había un realismo, digamos, brutal por parte de Alberto Fernández, y Macri se permitía algunas licencias insólitas, además pensándolo desde el punto de vista que cuando votamos con un dólar a los altos, con una inflación creciente, con una economía que cayó el miércoles pasado, creo que se conoció el dato de la caída del 3,8. Digo, los elementos de la realidad política, de la vida cotidiana, de la cuestión del bienestar doméstico, están evidentemente rotos. Y a partir de ahí, la única explicación que le encuentra al voto es que sea un voto que tenga que ver con esta raigambre cultural, ideológica, de pertenencia. Posiblemente no era un voto que jugaba ganador. Posiblemente sea un voto que jugaba simplemente y llanamente a que el peronismo no se quede con todo.